Mis padres vendieron la colección de libros raros de primera edición de mi hija Anna de 10 años, la que ella obtuvo de mi bisabuela, por $165,000. Gastaron el dinero en un lujoso ala de cine en casa para los hijos de mi hermana Kale. Cuando Catherine se enteró, no lloró. Ella sonrió y dijo: la colección fue. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos. ¿Alguna vez te has sentido como el invisible en tu propia familia? Hazme saber tu historia en los comentarios. No grité. No rompí un solo vaso ni exigí saber cómo podían ser tan crueles. Eso habría requerido una inversión emocional que ya no tenía en las personas que compartían mi ADN. Simplemente me di la vuelta, tomé la mano de Anna y salí de esa casa mientras el olor a aserrín fresco y pintura de alta gama todavía se pegaba a mi ropa. Puedes oler una mentira tan claramente como puedes oler una renovación. El olor químico de la nueva ala del teatro se sintió como una acusación. Era el olor de $165,000 del futuro de mi hija siendo vertidos en paneles de yeso y altavoces de sonido envolvente. Me senté en mi coche, el motor aún caliente, las vibraciones del asiento a juego con el ritmo frío y constante de mi corazón. A mi lado Anna estaba en silencio. Ella tampoco lloraba. Era una niña tranquila y observadora, muy parecida a mí quizás. Había pasado años en esa biblioteca con clima controlado con la bisabuela Catherine, aprendiendo que algunas cosas están destinadas a ser preservadas y otras a ser descartadas. Ella sabía exactamente en qué categoría la acababan de colocar sus propios abuelos. Me estiré hacia el asiento trasero y saqué mi computadora portátil. En ese momento no me sentía como una madre. Me sentía como una auditora. Durante años había sido la inversora silenciosa en su versión de una familia feliz. Yo era la que gestionaba el portal de exención fiscal histórica de la finca. Yo era la que aseguraba que su propiedad colonial mantuviera su estatus de monumento histórico, una designación que les ahorraba $35,000 en impuestos cada año. Ellos lo veían como mi deber como archivista. Yo lo veía como una suscripción a una familia de la que empezaba a darme cuenta de que nunca había formado parte. No necesitaba hackear un sistema. Yo era el enlace autorizado para el registro histórico. Mis padres creían que la exención fiscal era su derecho de nacimiento. Pero olvidaron que dependía estrictamente de mi auditoría anual de cumplimiento. No la revoqué por despecho. Simplemente presenté un aviso formal de incumplimiento. En el momento en que desmantelaron esa biblioteca, invalidaron su exención, convirtiendo su lujosa propiedad de nuevo en un pasivo imponible que nunca podrían permitirse. No se trataba de ser mezquina. Se trataba de una contabilidad precisa. Si querían tratar los activos familiares como su fondo personal, podían gestionar las complejidades legales de un monumento histórico sin mi supervisión profesional. Luego abrí mi aplicación bancaria. El mes pasado mi madre me había sugerido que pagara el depósito de Catherine de $12,000 para la fiesta de inauguración del teatro de Kale. Lo llamó mi contribución a la felicidad de los niños. Lo había pagado en silencio, como siempre hacía, pensando que ser fácil de manejar era lo mismo que ser amada. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años y la cuenta finalmente estaba vacía. Inicié una orden de suspensión de pago del depósito. No dudé. No me pregunté si Kale se avergonzaría o si la fiesta se arruinaría. Esto no era un colapso. Era un balance. Observé la pantalla de confirmación brillar en la tenue luz del coche. Transacción cancelada. El cambio de poder se sintió frío y clínico. No se iban a sorprender por lo que habían hecho. Se iban a sorprender de que finalmente hubiera dejado de seguirles el juego. Dentro de la casa probablemente ya estaban eligiendo el terciopelo para los asientos del teatro. Aquí afuera en la oscuridad mi computadora portátil brillaba con un tipo diferente de amanecer. El tipo hecho de hechos, números y una retribución silenciosa. Observé el cursor parpadear en la pantalla de mi computadora portátil como una cuenta regresiva para una realidad para la que ninguno de ellos estaba preparado. Durante 31 años había sido la chica que no causaba problemas. Era la hija confiable la que manejaba la logística, la que se aseguraba de que las facturas se pagaran y que el estatus de monumento histórico de la finca se preservara. Mientras que mi hermana Kale era tratada como una frágil obra de arte. Mis padres Angela y Brandon a menudo le decían a la gente que yo era la independiente.
Lo que realmente querían decir era que yo era la que no tenían que preocuparse porque siempre elegiría su comodidad por encima de la mía. Había estado viviendo en una prisión sin barrotes desde que tengo memoria. Es un mecanismo psicológico que he llegado a comprender solo recientemente, la cadena invisible del sobreviviente. Cuando creces en una casa donde el amor es un recurso limitado, aprendes a sobrevivir volviéndote invisible. Aprendes que si no pides nada, si no te quejas y si resuelves cada problema antes de que se convierta en un inconveniente para las personas a cargo, es posible que te quedes. Mi silencio no era debilidad. Era una táctica de supervivencia de décadas. Pensé que si era lo suficientemente útil eventualmente me verían. Pero la verdad es que ser fácil de manejar solo te hace más fácil de pasar por alto. Me miré en el reflejo de la ventanilla oscurecida del coche. Llevaba un suéter que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años. Había gastado mis ingresos extra en la educación de Anna y en el cuidado de la bisabuela Catherine, mientras que el guardarropa de diseñador de Cale era financiado por préstamos familiares que nunca debían ser reembolsados. Yo era el motor invisible que impulsaba su estilo de vida, un empleado fantasma que evitaba que su casa financiera se quemara mientras ellos se regodeaban al sol de su propio derecho. Les había ahorrado $35,000 al año en impuestos a la propiedad a través de mi trabajo de archivo en la finca. Sin embargo, no habían dudado en robar $165,000 del futuro de mi hija para construir un ala de teatro. Recordé a Anna en esa biblioteca el mes pasado. La habitación había sido su santuario, un lugar que olía a té de menta y pergamino viejo y pesado. Se sentaba en el suelo con Catherine, sus pequeños dedos trazando los lomos dorados de libros que tenían cientos de años. Catherine le decía que estos libros no eran solo objetos. Eran voces del pasado que se nos había confiado proteger. Anna lo entendió. Sintió el peso de ese legado. Para ella esa biblioteca era una promesa de que pertenecía a algo más grande que ella misma. Ahora ese santuario había sido vaciado para hacer espacio para un cine en casa. Mis padres habían mirado esas voces del pasado y no vieron nada más que papel que podía ser liquidado por altavoces de sonido envolvente. No solo vendieron una colección. Incineraron el único lugar donde mi hija se sentía verdaderamente segura. Asumieron que me quedaría en silencio porque siempre lo había hecho. Pensaron que las cadenas de mi supervivencia me mantendrían en mi lugar. Pero no se dieron cuenta de que cuando atacaron a Anna rompieron el mismo mecanismo que me mantenía sumisa. El contrato interno que me ligaba a sus caprichos había sido destrozado, dejando solo las cenizas frías de mi antigua lealtad. Las barras invisibles se habían ido. Y por primera vez en mi vida no me interesaba ser útil. Me interesaba ser escuchada. Mi teléfono no solo sonó. Vibró con el peso de la negación de mi madre. Angela me llamó 6 veces antes de que finalmente contestara, su voz ligera y pulida como si estuviera discutiendo los arreglos florales para una gala en lugar del robo de la herencia de mi hija. Olivia, cariño, estás siendo demasiado sensible, dijo esa familiar pizca de condescendencia cortando la línea. Me dijo que Anna solo tiene 10 años y que puede leer copias digitales de esos libros con la misma facilidad. Para ella $165,000 de historia eran solo papel acumulando polvo en una habitación que podría usarse mejor para el entretenimiento. Luego estaba Cale. Mi hermana no se molestó en llamar en absoluto. En cambio actuó para su público. Abrí Instagram para encontrar un nuevo reel que había publicado 1 hora después de nuestra partida. Allí estaba ella dando vueltas en medio de la biblioteca vacía, la cinta azul de pintor enmarcándola como un escenario. Había usado un filtro brillante que hacía que el aserrín de la construcción pareciera purpurina cayendo. El pie de foto decía limpiando el polvo para hacer espacio para las estrellas. Lo siguió con un emoji de corazón y una serie de etiquetas sobre vida de lujo y la familia primero. No solo no se disculparon. Triunfaron. Vieron la liquidación del futuro de Anna como una simple reasignación de activos familiares, un sacrificio necesario para la comodidad de los verdaderos protagonistas. Me di cuenta entonces de que la deuda de su derecho había excedido con creces los límites de mi gracia y que había terminado de subsidiar su crueldad. Dejé de ser una hija fácil de manejar y comencé a ser la archivista para la que había sido entrenada. Esta vez la ira no fue ruidosa. Fue clínica.
Fue una claridad fría y aguda que eliminó la obligación que sentía hacia las personas que me veían como un personaje secundario en su historia. No respondí a ninguno de sus mensajes de texto cada vez más frenéticos. En cambio regresé a mi red profesional. Llamé a un colega del Departamento de Libros Raros de la Universidad Estatal y les informé que había irregularidades significativas relacionadas con la colección Catherine. Debido a que tenía las claves administrativas del estatus de monumento histórico de la finca y su fideicomiso asociado, pude iniciar una auditoría formal del patrimonio en 1 hora. Esto ya no era una disputa familiar. Era una investigación profesional. Redacté un solo correo electrónico y lo envié al chat grupal familiar. Fue tranquilo, objetivo y letal. He iniciado un inventario completo del fideicomiso del patrimonio Catherine, escribí. Cualquier activo faltante debe ser contabilizado dentro de las 48 horas. Vi las confirmaciones de lectura aparecer en rápida sucesión. Angela Brandon Cale. Las burbujas de escritura aparecieron y luego desaparecieron a medida que se daban cuenta de que su viaje gratis se había convertido en un pasivo legal. Habían pasado años asumiendo que mi talento para el orden era solo una conveniencia para ellos. Estaban a punto de aprender que en el mundo de la archivística profesional los números nunca mienten y el rastro documental siempre lleva a la verdad. El asesor legal de la Universidad Estatal no tardó en encontrar la podredumbre debajo de la superficie. Recibí una llamada de su abogado principal, Marcus, un hombre cuya voz sonaba como una hoja afilada sobre seda. Me dijo que el inventario que había solicitado había encontrado un obstáculo enorme. El coleccionista privado al que mi padre vendió los libros ya se jactaba de su adquisición fuera del mercado en un foro de libros raros de alta gama. Pero esa no era la noticia principal. La noticia principal era que mis padres no solo habían vendido una reliquia. Habían violado un fideicomiso de patrimonio cultural registrado. Cuando la bisabuela Catherine escrituró esas primeras ediciones a Anna, no solo entregó una caja de papel viejo. Las había registrado con el Estado como una colección protegida para la preservación histórica. El abogado me explicó los detalles del acuerdo de fideicomiso que Catherine había firmado hacía 22 años. Era un documento vinculante que ligaba la colección al estatus legal de la propia finca. Al sacarlos del santuario con clima controlado y venderlos a una parte privada no verificada, Angela y Brandon habían pasado de una disputa familiar a un delito grave de patrimonio federal. Escuché al abogado explicar los estatutos, mi rostro una máscara de quietud archivística. Dijo que la universidad estaba legalmente obligada a denunciar el incumplimiento de confianza. Ya no se trataba de sentimientos heridos. Se trataba de la ley. La notificación de investigación se redactó antes de que la llamada terminara. Catherine había sabido qué tipo de personas había criado. Había anticipado su codicia décadas antes de que ellos siquiera la sintieran. La biblioteca no era solo una habitación. Era una trampa legal para cualquiera que valorara los altavoces de sonido envolvente más que la preservación de un legado. Justo cuando colgué, una notificación sonó en mi teléfono. Era una invitación digital de Cale goteando acentos dorados y arrogancia artificial. Estás invitado a la gran inauguración del cine en Casa Henderson, decía. El evento estaba programado para el sábado por la noche a las 7. Mi madre incluso había agregado una nota privada: por favor, sé lo suficientemente adulta como para asistir. Dejemos las cosas desagradables atrás por el bien de la imagen familiar. Miré el documento legal formal en la pantalla de mi portátil, el que decía que mis padres ahora eran blanco de una investigación criminal, y luego la brillante invitación al teatro. Estaban planeando una fiesta con fondos robados mientras los cimientos de su estatus ya comenzaban a colapsar. No sentí lástima. No sentí arrepentimiento. La cuenta de mi empatía estaba oficialmente cerrada, sus puertas cerradas y con llave contra cualquier explotación futura. Cada dólar vertido en esa ala del teatro era ahora $1 que el banco y la universidad exigirían en restitución. Hice clic en aceptar en la invitación. Quería estar en primera fila cuando las luces se apagaran en su ilusión cuidadosamente construida. La hacienda colonial resplandecía cuando llegué el sábado por la noche. Cada ventana brillaba con una luz cálida y costosa que habíamos gastado $35,000 al año en ahorros fiscales para mantener. El camino de entrada era un cementerio de SUV de lujo y sedanes alemanes. Dentro, el sonido de risas y el tintineo de copas llenaban el vestíbulo, pero a mí me pareció hueco como un escenario hecho de cartón y esperanza.
Caminé entre la multitud con la bisabuela Catherine de mi brazo. No parecía una mujer de 82 años en recuperación. Parecía una soberana que regresaba a una colonia rebelde. Mi madre Angela nos interceptó cerca de la entrada al nuevo ala del teatro. Llevaba un vestido de seda que costaba más que la matrícula anual de mi hija y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Olivia y Catherine llegan justo a tiempo para el brindis, dijo su voz goteando una gracia performativa. No le devolví la sonrisa. Miré la entrada del teatro cubierta de terciopelo pesado y olí la misma pintura fresca que había reemplazado el aroma de la herencia de Anna. Entramos en la nueva ala. Era una obra maestra de la indulgencia, asientos reclinables de alta gama, una pantalla que llenaba toda una pared y paneles acústicos que habían costado $165,000 de historia robada. Mi padre Brandon estaba al frente con una copa de champán vintage con el aspecto de un hombre cuyas elecciones de vida acababan de ser validadas por el lujo. Se aclaró la garganta atrayendo la atención de la sala. Esta ala representa nuestro compromiso con la próxima generación, comenzó su voz retumbando con autoridad inmerecida. Se trata de crear un espacio donde esta familia pueda reunirse y disfrutar del éxito que hemos construido. Los observé y me di cuenta de que padecían la ilusión de poder que a menudo persigue a una cartera vacía. Creían que por vivir en una propiedad histórica y gastar dinero como si fuera agua en realidad poseían el estatus que proyectaban. Pero su importancia era solo una capa de barniz alquilada por bienes materiales. Cuando el dinero se acaba, personas como Angela y Brandon no tienen el carácter interno para valerse por sí mismas. Habían construido un teatro sobre una base de robo y esperaban que aplaudiéramos la construcción. Catherine dio un paso adelante, su bastón resonando contra el costoso suelo nuevo. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Brandon se congeló. Bueno, Brandon, dijo su voz tranquila y aguda como una helada invernal. Ciertamente has estado ocupado. Mamá es una celebración, logró decir Brandon. Pero su voz era débil. Catherine miró los mullidos asientos y luego directamente a él. Oí que vendiste la colección, dijo. El vaso de mi madre tintineó contra su platillo. La mirada de Catherine recorrió a los invitados dirigiéndose a la sala como un juez pronunciando un veredicto final. Todos se inclinaron, pero yo permanecí inmóvil. Luego Catherine terminó la frase que los había atormentado durante semanas. La colección y toda esta propiedad nunca fueron suyas. Están en un fideicomiso de patrimonio cultural registrado. Durante 31 años confundieron su estatus de fideicomisarios con una escritura real. Se les concedió un usufructo condicional, un derecho a quedarse solo mientras protegieran este legado. Al vender los activos desencadenaron la disolución automática de su tenencia. Ustedes no son los dueños, Brandon. Eran simplemente los ocupantes que incumplieron los términos del fideicomiso. El silencio que siguió fue tan cortante que se sintió como cristal. La cartera vacía finalmente se reveló. Mis padres no eran la élite. Eran simplemente cuidadores que habían quemado los muebles para mantenerse calientes. Y el fuego finalmente había llegado a las paredes. El silencio en la habitación no era solo la ausencia de sonido. Era la evaporación repentina de toda la identidad de mis padres. Observé cómo el color se desvanecía del rostro de Brandon, volviéndose de un tono gris que coincidía con el costoso suelo de pizarra que había instalado con dinero que no le pertenecía. La fiesta de inauguración del teatro no terminó con un brindis. Terminó con un éxodo masivo. Las risas murieron a mitad de frase y las conversaciones se evaporaron a medida que las personas que antes estaban ansiosas por disfrutar del lujo de repente recordaron que tenían otros lugares a los que ir. Vieron la investigación de delito federal de patrimonio por lo que era, un diagnóstico terminal para la reputación de la familia. Los observé evitar el contacto visual con Angela, su silencio una confirmación de que en su mundo solo eres tan valioso como los activos que puedes demostrar que posees. El colapso de Cale fue el más público. A medida que la noticia del robo del patrimonio se difundía en los medios locales, la marca de influence que había construido durante años comenzó a desintegrarse en tiempo real. Los seguidores que habían gustado su giro en la zona de construcción ahora inundaron sus comentarios con palabras como ladrona y fraude. Ella se paró en la esquina del teatro, su teléfono brillando con un tipo diferente de fuego a medida que la historia viral de los libros robados superaba sus cuidadosamente curados reels.
Su carrera era un monumento a su propia vanidad y se estaba desmoronando bajo el peso de una única verdad innegable. Había intentado construir un legado sobre una base de robo. Brandon intentó discutir su voz débil y quebrada diciendo que habían mejorado la propiedad. Pero la bisabuela Catherine no se movió. Solo lo miró con la espalda recta y una línea trazada con tinta permanente. Mejoraste tu comodidad con dinero robado en una casa que ni siquiera posees, dijo. Los 60 días se sintieron como segundos. Mis padres se vieron obligados a vender sus coches y sus membresías de lujo para pagar al comprador de la colección robada. Se mudaron a un apartamento pequeño y abarrotado en las afueras de la ciudad. Un lugar que no tenía ala de teatro, piscina o una historia detrás de la que pudieran esconderse. La hacienda colonial permaneció en silencio esperando a las personas que realmente entendían el valor de lo que había dentro. La hacienda colonial se sintió diferente el día que mudamos nuestras cajas. El silencio ya no era pesado. Era ligero como una casa que finalmente había terminado de contener la respiración. Ya no había ruidos de construcción, ningún olor químico a pintura fresca ni risas performativas de personas que trataban nuestra herencia como un activo desechable. Pasamos la primera semana desmantelando lo que quedaba del ala del teatro. Las cortinas de terciopelo fueron retiradas y la pantalla de gran tamaño fue reemplazada por los estantes de caoba que la bisabuela Catherine había encargado décadas atrás. Cuando los libros de primera edición fueron finalmente devueltos por el coleccionista privado, recuperados solo después de que el comprador se diera cuenta de que estaba en posesión de propiedad histórica robada, el alma verdadera de la biblioteca regresó. Era ese olor perfecto e inconfundible a pergamino viejo, pulidor de madera y té de menta. Me senté en mi escritorio en el corazón de la biblioteca y abrí mi teléfono por última vez. El chat grupal familiar era un estanque estancado de demandas sin leer y mensajes de culpa desde el apartamento en las afueras de la ciudad. Durante 31 años había sido la hija útil la que manejaba la logística mientras era tratada como un personaje secundario en mi propia vida. Era la que llamaban para ahorrar $35,000 en impuestos, pero fui la primera a la que vendieron por un ala de teatro. No escribí una última palabra ni exigí una disculpa que no eran capaces de dar. Simplemente presioné eliminar y bloqueé sus números. Por primera vez en mi vida no hubo ruido. Miré a Anna acurrucada en un sillón de cuero con un volumen restaurado en su regazo. No tenía que encogerse allí. No tenía que disculparse por ocupar espacio. Si estás escuchando esto y has pasado tu vida al margen de tu propia familia, siempre la que da mientras otros toman, esta es mi carta para ti. Nunca fuiste invisible porque carecieras de valor. Eras invisible porque estaban demasiado cegados por su propia codicia para ver algo que no pudieran explotar. Establecer un límite no es una traición. Es una restauración. Finalmente te estás librando del peso de las personas que solo valoraban tu silencio. La casa finalmente supo para quién era. No era un escenario para un reel de un influencer ni un monumento a una cartera vacía. Era un santuario para los guardianes de historias. Mientras el sol se ponía proyectando una luz dorada sobre los lomos de 1000 voces preservadas, me di cuenta de que mientras mis padres vendieron una colección para construir un teatro, yo había destruido un teatro para salvar a un niño. Catherine fue demasiado lejos o no lo suficiente. Hazme saber tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más historias de justicia y verdad.